Qué bueno que seguimos discutiendo de historia, platicando historia, difundiendo historia, en un país en el que veo caras distintas, en unas plazas en las que ya empezamos a pensar el presente de otra manera. Hoy he estado platicando en estos días con un par de compañeros, he estado platicando con un par de compañeros de Bolivia, de Argentina, que están en estos días en México, y ellos que pues, no habían venido en algún tiempo, me dicen que la ciudad, y no solo la ciudad, porque no han estado solamente en la Ciudad de México, que el país se siente distinto, que la gente se ve distinta, ¿sí? Que las expresiones, las miradas se ven distintos. Y yo quiero decir hoy, en mi primera participación en un acto de la brigada, después del 1 de julio de este año, que este triunfo, esta victoria que se ve en la gente, que estamos celebrando, que estamos conmemorando, ¿sí? Tiene muchos autores, muchos creadores, muchos culpables, ¿sí? Muchos culpables, como por ejemplo, toda la Red Nacional de Jóvenes de Morena, muchos culpables como todas las organizaciones campesinas, populares, de maestros, de trabajadores, que se sumaron al proyecto de Morena, muchos culpables como la gente que no nos gustaba, que a lo mejor hasta nos combatió, que hasta dijo cosas horribles de nosotros, pero que en los primeros meses de este año y en los últimos meses del año pasado se fue sumando al proyecto y reconociendo algo de lo que no se habían dado cuenta, de que el país podía cambiar, ¿sí? Y entre todos esos muchos culpables, es decir, cuando digo culpables lo que quiero decir es responsables de esta que para mí es una victoria nacional, el gran paso de una victoria, el primer paso de una posible transformación y una victoria del pueblo de México. Entre los muchos responsables de esta victoria está sin duda ninguna la Brigada para Leer en Libertad, ¿sí? Y pido un aplauso para la brigada. Quería pues empezar hoy diciendo eso, diciendo que, ¿sí? Marina, Pepe, Penago, Serra, Beatriz, Paco y Paloma, que supongo que no están porque hoy hay Congreso Nacional de Morena, todos los compañeros libreros que están aquí vendiendo libros a precios baratos, los demás que no mencioné, ¿sí? Que están aquí presentes, tienen una parte de responsabilidad en esta victoria, porque durante años, por lo menos una década, han estado llevando la cultura a las calles, a las plazas, como esta calle, como esta plaza, con una idea no neutral, ¿sí? Con la idea de que la historia, la cultura, la literatura, la poesía, la música deben estar en la calle y deben ser para todos, y deben estar al alcance de todos, y no como decía hace rato un compañero que trabaja aquí justo en la Alameda, tiene un proyecto en la Alameda, de difusión de la cultura en la Alameda, dice, pues sí, me encantaría poder ir a las exposiciones que hacen aquí en el Palacio de Bellas Artes, pero cuestan 150 pesos, y para mucha gente 150 pesos es la diferencia entre los frijoles y las tortillas, o los no frijoles y las no tortillas. Y además de difundir y de llevar la cultura, los libros, la música a las calles y a las plazas, la Brigada Cultural para Leer en Libertad planteó un debate
sobre nuestra historia y sobre nuestra cultura, en contra, abiertamente en contra, de los intelectuales y los opinócratas que hoy están llorando desconsoladamente desde sus privilegiados espacios, desde sus periódicos que ya nadie lee y que los leen ya no les hacen caso, desde las curules de la televisión, ¿sí? Y esa pelea se dio aquí en las calles y en las plazas y en las redes sociales, porque era lo que la brigada tenía. Y si se dan ustedes cuenta, estoy hablando en segunda persona, no en primera persona, porque yo he estado en los eventos de la brigada cuando me invitan con todo el gusto, pero no soy parte de la brigada, ¿sí? Es un trabajo de ellos, de los compañeros de la brigada. ¿Se va a sentar contigo un señor de la CEMPA que invitó a la CEMPA? Sí, perfecto. Entonces, quería empezar diciendo eso. La brigada llevó en esta ciudad, pero no solo en esta ciudad, el debate sobre la historia y sobre la política, y fuimos derrotando, ahí sí me asumo, porque aunque no soy parte de la brigada, pues sí estuve en estos debates, y fuimos derrotando en el terreno de las ideas a ese enemigo. Y la brigada regaló no sé cuántos miles de libros, quizá ya se cuenten no en miles, sino hasta con 6 ceros, ¿sí? Difundió cursos y eventos que tuvieron centenares de miles de escuchas, y en este nuevo país que está empezando, la Brigada para Leer en Libertad tiene su parte de responsabilidad, y yo les agradezco eso, y quiero pedirles un aplauso para eso, porque se los agradecemos. Segunda cosa, este libro se reedita, este libro ya lo había editado la brigada, este libro, Villa y Zapata, se reedita por una iniciativa de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, un movimiento campesino al que yo conozco hace casi 30 años, que está aquí representado por el compañero José Narro, ¿sí? Y que es uno más de los movimientos campesinos que se sumaron a este proyecto y por lo tanto también corresponsables de esta victoria nacional, ¿sí? Y eso me permite no hablarles de Villa y Zapata en la versión de Paco, de John Reed, de Pancho Pineda, que son los 3 autores de 3 breves textos sumamente interesantes del libro que ahora se van a llevar, que ahora la brigada va a poner en sus manos, gracias a la CEMPA, sino del debate histórico, del debate político sobre Villa y Zapata. Odio hacerme medio propaganda, pero lo voy a hacer. Acaba de publicarse, y creo que la brigada todavía no lo tiene, un libro que se llama Tierra y Libertad, breve historia del zapatismo, ¿sí? Es el segundo de 3 libros que estamos publicando en conjunto, Felipe Ávila y un servidor. En este libro, Tierra y Libertad, breve historia del zapatismo, cuyo autor principal es Felipe, ¿sí? Yo seré el autor principal del tercer libro, que es la breve historia del villismo, que saldrá en septiembre, ya estará en las librerías. Felipe Ávila, después de hacer un panorama histórico desde las raíces y las razones del zapatismo hasta el asesinato de Zapata y la subordinación del zapatismo al grupo vencedor, o de lo que queda del zapatismo, subordinación que no se debe a que quisieran subordinarse, sino a que perdieron la guerra, ¿sí? Tiene un último capítulo sobre la discusión histórica en torno a Zapata, sobre el significado de Zapata, ¿sí? Y ahí nos expone Felipe Ávila cómo el gobierno posrevolucionario y posteriormente el PRI se adueñan de la figura de Zapata
lo suben estatuas y lo convierten en legitimador del régimen. Y Felipe explica muy bien en ese capítulo. Les digo, desafortunadamente todavía no hemos podido, como acaba de salir el libro, no hemos podido traerlos a la brigada, pero está en otras librerías más caras. Ahí está el libro, lo pueden conseguir. Y para la próxima feria de la brigada ya espero que esté aquí ¿sí? A precio de amigos. Felipe explica muy bien el contrasentido, el sinsentido, la esquizofrenia, ¿por qué no decirlo?, de que un régimen profundamente antipopular y anticampesino, como fue el del PRI, el régimen del PRI empieza en 1946, utilizara política e ideológicamente a un revolucionario como Zapata y a un personaje como Zapata. Y luego nos muestra cómo en los años 60, a fines de los 60, pero sobre todo en los años 70, el movimiento popular empieza a reivindicar al verdadero Zapata, el Zapata radical, el Zapata revolucionario que propone, que plantea transformar las estructuras, no solo políticas, también las estructuras sociales y económicas de la nación. Es decir, el revolucionario. Y cómo poco a poco, incluso en las conmemoraciones oficiales, los campesinos acarreados de la CNC empiezan a abuchear a los funcionarios encargados de los discursos. ¿Sí? Y ese rescate histórico de Zapata, que vuelve a poner a Zapata como bandera de la transformación revolucionaria y de la necesidad de esa transformación del campo mexicano, se hace en dos niveles. Se hace desde los libros de historia, y lo hacen historiadores con nombre y apellido, como Frederick Katz, Arnaldo Córdoba, Adolfo Gili, Paco Ignacio Taibo, ¿sí? Pero también, y quizá, o mejor dicho, sin duda más importante, la hace el propio movimiento campesino. Y en este rescate de la figura de Zapata, juega un papel protagónico la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que no en vano bautiza a su movimiento con ese nombre, ¿sí? Con el plan fundacional del zapatismo. Hay una escena que ponen en unos libros que yo quiero reeditar, no sé cómo lo voy a hacer, ya estoy tratando de convencer a Paco que se tienen que reeditar, que son los 20 tomos de Ilustrados para Niños de México, Historia de un Pueblo, ¿sí? En esos 20 libritos en el que corresponde al zapatismo, están reunidos los guerrilleros zapatistas, esperando que Emiliano y Otilio terminen de redactar el plan de Ayala, ¿sí? En un pueblo perdido de la Sierra del Sur de Puebla, y están platicando entre ellos, ¿no? Y uno le dice, oye, ¿y si ya no somos maderistas, qué somos ahora? Pues zapatistas, compadre. Oye, ¿y eso qué es? No, pues quién sabe. Y al rato sale el jefe Zapata, lee el plan de Ayala y pronuncia aquella famosísima frase de esos que no tengan miedo que pasen a firmar. Y todos los que están ahí pasan a firmar el plan de Ayala, ¿sí? Y entonces le dice, oye, ¿ahora sí ya sabes qué significa ser zapatista? Y dice, sí, mano, ahora ya sé qué es ser zapatista. Y eso es el plan de Ayala. El plan de Ayala solo es el punto de partida del zapatismo. El zapatismo va a evolucionar, a transformar su pensamiento. Juzgar al zapatismo solo con base en el plan de Ayala permite decir burradas como la que dicen los historiadores, los pseudohistoriadores de la derecha. Es solo el punto de partida, nada más, pero nada menos. Es lo que distingue al zapatismo de todos los demás movimientos revolucionarios. La exigencia de la tierra sin negociación. ¿Sí? Me acuerdo cuando yo marchaba con los compañeros de la CEMPA hace 30 años, siendo yo adolescente, también del lema de la CEMPA, que le daba vuelta a un viejo lema del movimiento campesino que decía, hoy luchamos por la tierra y mañana por el poder.
Y ustedes le dieron vuelta y decían, hoy luchamos por la tierra y también por el poder. ¿Sí? Es decir, si no le da sentido político a la lucha agraria está condenada al fracaso. ¿Sí? Entonces, de la CEMPA al EZLN, yo sé que ahorita muchos de ustedes están enojados con el vocero del EZLN, no lo hagamos, no es nuestro enemigo. Si él quiere pelearse, que se pelee solo, no nos peleemos con él, el enemigo está en otro lado. ¿Sí? Pero de la CEMPA al EZLN, pasando por la UPRES, la UCES y un montón más de movimientos campesinos que reivindican incluso en su nombre la figura de Zapata, le quitamos Zapata al régimen neoliberal. Y el libro de Felipe Ávila, y bueno, en coautoría con un servidor, pero que realmente es de Felipe, termina mostrando con total claridad cómo los regímenes neoliberales dejaron de hacer aquella ceremonia pseudocívica, porque no era cívica, porque era mentira, aquella ceremonia hueca, vacía, cada 10 de abril en Villa de Ayala, o en Cuautla, o en Anenecuilco, o en Chinameca, ¿sí? La dejaron de hacer. Los presidentes dejaron de ir con su secretario de la Reforma Agraria, que no era tal cosa, con su secretario de Agricultura, con el líder de la CNC, con el gobernador de Morelos, a hacer esa fantochada, porque se les habíamos quitado, Zapata ya era nuestro. No hubo eventos oficiales de conmemoración del zapatismo encabezados por el Ejecutivo Federal, y los últimos que se intentaron hacer, los intentó hacer el payaso traidor de Graco Ramírez, al que los campesinos corrieron de Villa de Ayala. ¿Sí? Se los habíamos quitado. ¿Qué falta ahora? ¿Sí? Ya que se los quitamos, pero ya que también, esa es la parte que no nos gusta, bueno, a mí no me gusta, ya que también llevamos a un grupo al poder y que formamos por lo tanto parte de ese poder y que tenemos que empujar a ese poder y exigirle ese poder, ¿sí? También vamos a ser corresponsables, les digo, esa es la parte que no me gusta, de lo que pase a partir del 1 de diciembre. ¿Sí? Y ahí tenemos que exigir y que lograr que Zapata vuelva a estar en el centro, Zapata y Villa y Flores Magón y Juárez y el cura Hidalgo, pero no por ellos, sino por lo que ellos representan. A mí Zapata no me importa tanto por Zapata, aunque era un personaje espectacular, sino en tanto dirigente, vocero, representación del movimiento agrario, ¿sí? De la revolución agraria, no digamos el movimiento, de la revolución agraria, ¿sí? Y Juárez en virtud de lo que representa en función de la construcción de soberanía en un país que no la tenía. Porque poner en el centro eso es también poner en el centro lo otro, es decir, en este país el campo está devastado. Si vamos a adueñarnos de Zapata ahora desde un gobierno que se supone nos va a representar, que es nuestro, ¿sí? Si vamos a poner en el centro a Zapata, está el centro, ¿sí? El rescate del campo, ¿sí? La destrucción del neolatifundismo, ¿sí? La reconstitución de los ejidos, la reconstitución del crédito ejidal, ¿sí? La defensa de la soberanía alimentaria, ¿sí? Si no, no estamos poniendo en el centro a Zapata, igual que los priistas. A ver de cómo nos toca a partir del 1 de diciembre, ¿sí? También va a ser, fuimos corresponsables de esta gran victoria, ahora hay que ser corresponsables de que esta gran victoria se traduzca en lo que se dijo que iba a ocurrir, algunas de las cuales van a empezar a ocurrir a fines de este año, otras se van a llevar más tiempo, pero también seremos corresponsables de eso. Y por lo tanto también necesitamos volver a poner en el centro del debate nacional a Zapata, a Juárez, a Villa, a Hidalgo, a Ricardo Flores Magón, ¿sí? A la historia de México. Muchas gracias.
Bueno, nos da mucho gusto estar aquí con Pedro. Nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto estar aquí con Pedro Salmerón en la presentación de este libro, que aparte es un libro que refleja parte de lo que está pasando en este momento, en esta coyuntura, en este país, que es el tema de Villa y de Zapata. Zapata, un líder campesino que inicialmente fue el gran general libertador del sur, que apoyó la lucha de Madero, y Madero se comprometió con él. Pero cuando Madero gana, precisamente Madero asume la presidencia en el 2011, noviembre, y en noviembre del 2011, 1911, en noviembre de 1911, Zapata promulga el Plan de Ayala, 28 de noviembre. O sea, Zapata, cuando Madero propone que serán los tribunales los que llevarán los juicios para la restitución y la entrega de la tierra, Zapata plantea que eso va a durar muchos años, como pasó con la reforma agraria. Todavía hay muchos lugares donde la tierra no se ha terminado de entregar ni de regularizar. Hoy lo que vivimos son etapas de despojo y de atraco por carreteras, por megaproyectos, por centros turísticos, por presas en todo el país. Entonces Zapata, en esa fecha, en 1911, plantea su plan de Ayala, que es una propuesta que refleja el sentimiento de los campesinos, donde se propone no tribunales, entrega de la tierra. Por eso la entrega de la tierra, cuando se acepta por el gobierno federal, en la primera ley agraria del 6 de enero del 15, no se propone ir a los tribunales, sino la entrega, la restitución, la devolución, el reconocimiento, la titulación de las tierras de las comunidades indígenas, y la entrega de la tierra a través del formato de la figura de los ejidos. Eso es lo que se acepta del planteamiento, y esa es la diferencia entre Madero y entre Zapata. Y esta situación, esto que pasó entre Madero y Zapata, es parte de lo que se refleja, de lo que pasa hoy en el país, porque Zapata, a través del Plan de Ayala, le da contenido social, no nada más a la lucha por el poder, sino le da contenido a esa lucha por el poder. O sea, queremos luchar por el poder para que se entregue la tierra, queremos luchar por el poder para que el gobierno haga esto. Hoy por eso es sustantivo, es especialmente importante este libro, porque, por poner un ejemplo, López Obrador es maderista en el fondo. Madero, Zapata acordó con Madero. Villa era maderista. Tan maderista era Villa que cuando se tomó la Ciudad de México, quien le puso las letras a la calle Madero, llorando, fue Francisco Villa. Pegó las letras de Madero a la calle de Madero de aquí de la Ciudad de México, Francisco Villa, porque Villa se sentía maderista, pero también se sintió traicionado, y eso fue lo que dio origen
a esa alianza entre Villa y entre Zapata. Esto es muy importante. La lucha no nada más es por el poder, la lucha también es por los cambios, por las reformas y por las causas sociales que tiene la gente, que tenía el zapatismo y que veían que no se iban a hacer realidad con el gobierno. Cuando se vio que Madero no iba a cumplir, Zapata saca el plan de Ayala para levantar al ejército del sur, para luchar por la tierra y lograr que la tierra sea entregada a sus pueblos, a su gente. Son dos motivos lo que provocan parte del levantamiento de Madero. Uno es este tema de la tierra y el otro es cuando Francisco y Madero nombra a Ambrosio Figueroa, cuando Guerrero y Morelos eran territorios zapatistas, nombra Madero a Ambrosio Figueroa, cacique guerrerense, de los que ahora surgen los Roa, lo nombra como representante del gobierno de Madero en lo que era el estado de Guerrero y el estado de Morelos. Y entonces esas dos decisiones de Madero llevan al rompimiento y llevan a que Zapata saque su plan de Ayala y que exija al gobierno la entrega inmediata de las tierras, el cumplimiento del plan de Ayala. No nada más es luchar por el poder y lograr llegar al poder, sino la lucha es para lograr al poder, para lograr los cambios, lograr resolver las causas profundas que tiene el pueblo de México y por las cuales hoy luchó y ganó durante esta elección. Es para que ahora que se está en el poder, esas causas, esos rezagos, esa gran deuda que hay con el campo y que hay con México, puedan encontrar solución, puedan encontrar alternativas estos sectores, sobre todo del medio rural. Esto es muy, muy importante, porque sigue habiendo en México muchos problemas de la tierra no resueltos todavía, que se borraron aparentemente con la reforma del 92, de la reforma del 27 constitucional, y quedaron como parte del rezago agrario en un transitorio de que eran asuntos pendientes que se iban a resolver, y hasta el momento muchos de ellos no se han resuelto. En Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Hidalgo, en Puebla, en Veracruz, en Zacatecas, no se han resuelto. Y por el contrario, muchas tierras rurales y comunales han sido quitadas a sus dueños, a sus legítimos dueños, ni siquiera con expropiación. Han sido atropellados para retirar. Las mineras se las han quitado, miles de hectáreas a muchos ejidos. Estados como Zacatecas, el 40% de su tierra está concesionada a las mineras. Entonces, hoy tenemos este tema de este libro, que es un tema muy actual, porque luchamos por el cambio. Madero luchó por el cambio como un gran idealista, pero a los sectores que él pensaba que él representaba, muchos no se vieron satisfechos con las soluciones, con las alternativas que él propuso. Y a muchos del mismo ejército que habían estado en la formación de Porfirio Díaz, los dejó en sus puestos, y ellos fueron prácticamente los que después lo traicionaron al propio Francisco y Madero con aquella escena trágica aquí en la ciudad. Entonces, la coyuntura no es más perfecta, no es más perfecta para hablar hoy del jefe del Ejército Libertador del Sur, el general Emiliano Zapata, y el jefe de la División del Norte, Francisco Villa, Pancho Villa o Doroteo Arango. El 1 de julio
Ganó en una votación atípica, donde 30 millones de votos elegimos a Andrés Manuel López Obrador, esperando que entre muchas cosas inicie la cuarta transformación de México. El discurso del ahora presidente electo enumera a la independencia, la reforma de Juárez, como los grandes cambios que construyeron a México, poniendo al frente de cada movimiento histórico a Miguel Hidalgo, a Benito Juárez y a Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia. Quizá la concepción de López Obrador es resultado de la religión laica construida en México después de la revolución, cimentada con un panteón extenso de héroes, santos y mártires, donde viven en la cima del Olimpo mexicano Hidalgo, Juárez, Madero, Zapata y Villa. Zapata en el imaginario nacional es el mártir por excelencia, y Pancho Villa es un Pablo moderno que se transforma en el líder de una revolución durante su camino a Damasco. Su transformación de villano a héroe es vital para entender el México moderno y el ejemplo de la lucha por la justicia desde abajo. Su carácter belicoso y pocos elegantes formas de relacionarse con los políticos hacen de Zapata y Villa personajes no siempre gratos para muchos. Por el contrario, esa misma condición los convierte en los caudillos más genuinos y populares de la Revolución Mexicana, dentro y fuera de México. Lo que parece indudable, en todo caso, es que las biografías y sobre todo el carácter de Villa y de Zapata los han conducido a ser personajes literarios e incluso legendarios, mejor que históricos. Hoy y desde 1979, octubre, que nace la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. La Coordinadora Nacional Plan de Ayala nace precisamente en aquella lucha de un 10 de abril de 1979 para evitar que los restos de Zapata de Cuautla fueran transportados, fueran trasladados aquí al Monumento de la Revolución. Cuando el gobierno todavía de López Portillo planteaba la bandera blanca y planteaba traer a Zapata al panteón del Monumento a la Revolución, donde estaban precisamente los que asesinaron a Zapata. Y entonces el movimiento, el zapatismo se organiza, se agrupa para tomar el panteón y para evitar que los restos de Zapata vinieran aquí a estar sepultados al lado de sus asesinos y al lado de los que traicionaron la Revolución Mexicana. Y es esa lucha, ese 10 de abril de 1979, la que permite en la historia que el movimiento campesino vuelva a recuperar, empiece con una recuperación de Zapata, que le quitemos esa bandera del zapatismo al gobierno federal a través fundamentalmente de la CNC, cuando ellos se habían traicionado los ideales de Zapata en cuanto a la entrega de la tierra. Habían estado siempre a favor del latifundismo. En 1976, después de muchas ocupaciones de tierras en todo el país que clamaban solución a los problemas agrarios y fin a los latifundios en México, el gobierno federal en 1975 y 76 mandó el ejército a las zonas rurales del país a desalojar, a reprimir y a quemar muchos pueblos campesinos del país. Trató de sofocar la lucha legítima por la tierra que estaba amparada en la Constitución y en las leyes agrarias, y que el gobierno mexicano se había negado durante muchas décadas a cumplir mediante complicidades y la corrupción del gobierno federal y de la extinta reforma agraria a nivel nacional. Esa lucha fue para recuperar a Zapata, porque Zapata es nuestro, Zapata es de ustedes. Zapata vive, la lucha sigue. Y sigue. Nosotros
Nosotros, los herederos de las luchas zapatistas y la evocación del maderismo de López Obrador, unimos más de 100 años, una revolución que se bifurcó con la ruptura entre Zapata y Madero en 1911. La relación política ríspida que surgió en 1911 entre Francisco I. Madero y Emiliano Zapata provocó puntos de quiebre determinantes en el desarrollo del movimiento revolucionario mexicano y al mismo tiempo afectaron el rumbo del resto del siglo XX en México. Esta rivalidad política que determinó el desarrollo de la Revolución Mexicana provocó una ruptura ideológica que giró en torno a principios políticos y proyectos para el progreso de México, que modificaron la estructura política y social en el país, además de dotar al movimiento revolucionario de la esencia social y política que necesitaba. La diferencia entre el pensamiento entre Madero y Zapata se dieron en marzo de 1911 hasta noviembre de este mismo año y ocasionaron la ruptura definitiva entre los dos. Momentos claves que provocaron dicha ruptura fue primero cuando Madero impone como gobernador de Guerrero y jefe del movimiento revolucionario en Morelos al maderista Ambrosio Figueroa, como les decía, situación que los zapatistas rechazaron, pues eran territorios que ellos controlaban. El segundo se refiere a la toma de posesión de Madero como presidente de México en noviembre de 1911. En noviembre de 1911 Madero toma posesión, durante la cual exigió la rendición y fidelidad de los grupos armados hacia su gobierno. Zapata, al no estar de acuerdo en dejar las armas ni el proceso de solución sobre el litigio de tierras, rompe toda relación con él y proclama el Plan de Ayala el 28 de noviembre del mismo año. Este plan da pie a la esencia social de la revolución, con un vocabulario político incluyente a favor de los pobres, las clases medias, los campesinos y los obreros, y con ello el movimiento armado trasciende más allá de la transformación política y el establecimiento de elecciones, sino pasa a darle un profundo contenido social y humano a la misma revolución. Al mismo tiempo ofrece un cambio radical en la posesión de tierras, al impulsar el uso de las haciendas como políticas de Estado y después promover su desaparición paulatina cuando habían existido desde finales del siglo XVI. Además propuso la restitución y dotación de tierras, es decir, devolución de estas a quienes fueron arrebatadas y su repartición entre quienes nunca habían poseído parte de la tierra. El Plan de Ayala, ¿qué es lo que contiene el Plan de Ayala? La dotación y la restitución de tierras sin pasar por juicios interminables a través de esos juzgados y de esos tribunales corruptos y burocráticos que sigue habiendo en México y en el país. El Plan de Ayala fue el origen de la posterior creación de diversas leyes agrarias a favor de los campesinos, entre ellos la Ley de Agraria del 6 de enero de 1915, emitida por Venustiano Carranza, la Ley de Ejidos de 1920, impulsada por Obregón, hasta las reformas agrarias al 27 constitucional en 1934 y 1947 por Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán. Es necesario decir que los ideales de Madero giraban en torno a un cambio de las autoridades de gobierno federales y estatales, mas no en las estructuras políticas. Además pugnaba por la construcción de un mejor país, basándose en procesos democráticos como la no reelección y la libertad de expresión y discusión de ideas. En el ámbito agrario, Madero apostaba por una vigilancia más profunda de los procesos legales en los tribunales durante los litigios de tierra, y así determinar cuáles de estos serían entregados a los campesinos y cuáles no. A eso fue a lo que se opuso Zapata. Por el contrario, Zapata, la solución era dar el fallo a favor de la gente humilde, sin considerar los procesos legales, pues la tierra era una necesidad vital de los campesinos, para quienes no tenerla significaba días de hambre, meses y años de hambre, como ha pasado en el país. Entregaron la tierra para después, entregaron la tierra a los campesinos, aparentemente para después entregárselas a la privatización después de 1992 con esa reforma al 27 constitucional. Hoy
este libro es muy importante porque es parte de lo que recrea lo que hoy también vivimos con este cambio de gobierno, que tenemos que darle sentido a través de que realmente las causas profundas de este gran movimiento democrático y de esta gran revolución democrática y cívica que se dio en el país tenga como base transformar y cambiar las causas que han construido la injusticia, la pobreza y la marginación y la exclusión en el campo y en nuestro país. Por eso es un libro que nos da y nos enseña parte de la historia y parte de lo que no debemos de volver a permitir. Hoy queremos que este cambio en México sea un cambio con contenido, no nada más de gobierno, no nada más que se quitaron unos para llegar otros, con principios, un cambio con banderas, un cambio que represente las causas del pueblo mexicano por la democracia y contra la corrupción, pero también un cambio que le devuelva a México la justicia que le han arrebatado. Muchas gracias. Creo que tenemos unos minutos para una breve ronda de preguntas. ¿Quién la organiza? Acá, ahí está. Acá, fórmense aquí, váyanse formando aquí los que quieran intervenir. Donde vaya a ser, allá les llevan el micrófono, entonces. Allá, entonces. No, es que mejor que vengan para que sean varias y así contesto. ¿Sí? Que se paren. Sí, ok. Brevemente, hace algunos sexenios priistas circuló un libro titulado, seguramente como Pedro sabe, Los campesinos, hijos predilectos del régimen. ¿Quién hizo ese libro y qué pretendió? Gracias. Sí, que sean unas 6 preguntas. Sí, gracias. Pedro, en tu exposición mencionaste la palabra revolución y también Pepe. En efecto, Zapata se negaba a ir a los tribunales argumentando lo que Madero y los demás cronistas prohijaban, motivaban a hacerse de los tribunales heredados de la Constitución de 1857, amparados en documentos restitutorios incluso de la época colonial, que demoraban la entrega de la tierra. La pregunta es esta: ¿por qué es vigente lo que está sucediendo en Cusibiriache, Chihuahua, Bocoina, Guerrero y otras como Zacatecas, donde la mina canadiense y otros se están apoderando, hoy se apoderaron en contra de todo derecho? Utilizaste revolución y yo pregunto, en lo coincidente con Pepe, revolución va alternando con la transformación de las como modo de luchar en la realidad. Y la segunda sería la lucha agraria, en los cuales Arturo Gámez fue uno de los legatarios de la herederos de la lucha agraria de Emiliano Zapata, cuando Antonio ese territorio oscuro, clandestino, estimularon y redactaron el Plan de Ayala. ¿Creen ustedes que en el nuevo proyecto de gobierno se tratará de transferir ciertas leyes en materia agraria que todavía están sustentadas en tribunales y documentos amparados mediante el recurso constitucional del amparo legaloide en documentos de 1851, de las canadienses y otros intereses extranjeros? ¿Serán abrogadas algunas leyes para entregar la tierra a favor de los campesinos? De antemano quiero agradecerles
el permitirme expresarme ante ustedes. En sí, hablaron sobre el poder, ¿sí? Zapata y Villa estuvieron en la silla presidencial. O sea, aquí hay como Buenas tardes. Según el marco teórico de los dirigentes de la Casa del Obrero Mundial, a un problema agrarista. Mientras la Casa del Obrero Mundial, de filiación anarquista, tenía un plan revolucionario internacional. Quisiera saber si pueden comentar algo sobre el marco teórico de la Revolución Zapatista y de la Casa del Obrero Mundial. Están relacionando la teoría pues zapatista con Obrador. Yo quisiera saber qué piensan sobre la postura tibia que ha tenido Andrés Manuel sobre el aeropuerto. Un par más y ya, Buenas tardes. Yo únicamente quiero preguntar si tanto el movimiento zapatista como el villista tenían un proyecto de nación, y si así fuera, ¿en qué consiste este proyecto? Gracias. La última de esta ronda. En un libro de Francisco Villa, escrito por Paco Ignacio Taibo II, le pregunta a John Reed a Francisco: hay que ponerlo a trabajar, porque un ejército ocioso solo busca sangrar al pueblo, solamente es el puntal de un espurio, como es Calderón y Peña. Yo quiero pasar los últimos días en una granja de estas. Al ejército hay que mandarlo a provincia, a fabricar, a sembrar, a hacer un México más próspero. Y yo en una granja con mis compañeros de lucha que tanto han sufrido, yo les digo, yo criando vacas, sembrando maíz, pienso que de México podemos hacer todavía un mundo feliz. No es esta la pregunta, no es esta la ley de seguridad nacional Peña Nieto, no es más que lanzar el ejército contra el pueblo. Peña Nieto que lleva 8 matanzas contra el pueblo de México. Bueno, trataré de contestar estas preguntas y si da tiempo. Primero, sí se va a plantear la reforma paulatina de varias leyes, se ha dicho, incluso si revisan con cuidado, hay una agenda legislativa con orden. Si me mandan un Twitter o un mensaje en Facebook o un correo, mi Twitter es Historia Pedro, les mando esa agenda legislativa ya presentada en público. Esto implica que la agenda legislativa tiene un orden de prioridades, unas cosas van a ser primero y otras después, pero sí va a haber muchos cambios legislativos. En estos cambios legislativos sí se habla, en estos 50 puntos de la agenda legislativa de Morena, presentados en público por el entonces candidato a senador y hoy senador electo, Martí Batres, entre los temas de los que me están preguntando, sí se toca el tema de la tierra. Y lo demás hay que ir viendo, pero no solo hay que ir viendo. Si hay temas que se ofrecieron en la campaña, que el nuevo gobierno o el nuevo poder legislativo no están presentando, nosotros que los llevamos al poder, tenemos que exigir. Tenemos que decir, se planteó esto, se dijo esto y no lo estamos viendo. Y creo que
para mí, en lo personal, ahí está el gran problema de Zapata con Madero, es que si queremos que los 50 puntos de la agenda legislativa estén listos para el 2 de diciembre, vamos a terminar haciendo lo que hizo Zapata con Madero, rompiendo con él. Y aquí hay un error que hemos tenido siempre con Madero y sobre el que he estado llamando la atención. Yo tengo que escribir un libro de Madero un día de estos, nomás que no tengo tiempo ni... No he encontrado el tiempo y dudo que en los próximos 6 años lo vaya a encontrar, ¿no? Pero, por ejemplo, escuché aquí, y no está mal que lo hayan dicho porque así lo dicen los libros de historia que leímos, que Madero no cambió a la clase política y no cambió al ejército. ¿Sí? Eso nos han dicho siempre. Compañeros, ¿quieren que les diga una cosa? En ese hecho concreto nos engañaron. Y nos engañaron radical y absolutamente. ¿Sí? En mayo de 1911 se fueron, y no solo del gobierno, sino del país, Porfirio Díaz, el vicepresidente Ramón Corral y todos los secretarios de Estado del gabinete de Porfirio Díaz. Y cuando digo todos, quiero decir exactamente eso, todos. ¿Sí? Y entró un gobierno de transición negociado con Madero, que como todo gobierno de transición, porque no había ganado Madero todavía, era un gobierno que mezclaba parte del anterior régimen, pero con nueva gente, con gente recomendada por Madero. En el mismo mes de mayo de 1911 y en junio de 1911, se reemplazan todos los gobernadores de los estados. Los gobernadores de los entonces 28 estados de la federación se fueron, y como en el caso de los secretarios de Estado de Díaz, muchos de ellos incluso del país. Y todos los gobernadores, los 28, fueron reemplazados por gente negociada para la transición, y en aquellos estados donde el maderismo había tenido fuerza real, por gente del maderismo. Todos los gobernadores. Y a lo largo de los meses de junio y julio se fueron todos los jefes políticos, un cargo que ahora no existe, y todos los presidentes municipales, desde el municipio más grande del país, más poblado, Guadalajara, hasta el del último pueblo de Oaxaca erigido en municipio, que son los más pequeños. ¿Sí? Todos. Luego, Madero toma el poder, toma la presidencia de la República, que no es lo mismo que tomar el poder. Madero toma la presidencia de la República en noviembre de 1911, como ya se dijo aquí, y empieza desde diciembre de 1911 y a lo largo de 1912 a reemplazar a todos los mandos supremos del Ejército Federal, todos los generales de división con mando de zona militar en el porfirismo pasaron a retiro. Todos los generales de división con mando de zona militar pasaron a retiro, y todos fueron reemplazados con militares de carrera formados en el colegio militar y sin ninguna participación política previa. Todos. Y además se reemplazó por completo el verdadero instrumento operativo del ejército, el verdadero instrumento de represión y de combate eran los rurales. Y los 12,000 rurales porfiristas, desde los generales de los rurales hasta el último soldado, pasaron a retiro y fueron reemplazados por oficiales revolucionarios. ¿Sí? Y en el 1 de septiembre de 1912 se reemplaza a la Cámara de Diputados porfirista por una nueva Cámara de Diputados cuando hay elecciones legislativas, y es entonces cuando Madero ya tiene el control del poder legislativo, o al menos de la mitad de él, de la Comisión Federal, la Secretaría, con los diputados maderistas, encabezados en ese rubro por el licenciado Luis Cabrera, que después redactaría la ley del 6 de enero de 1915, para estudiar el problema agrario y solucionar. Reemplazaba la mitad de la Suprema Corte de Justicia y la mitad de los magistrados de distrito. ¿Sí? Es decir, cuando viene el cuartelazo contra Madero, financiado por las compañías petroleras norteamericanas, por los intereses que había tocado, y
prácticamente todo el aparato político y militar del régimen porfirista había sido desmantelado. Y había pasado entre mayo de 1911 y marzo de 1913, ¿sí? 22 meses. Y se habían legalizado los sindicatos. Se había realizado el primer 1 de mayo combativo en la historia del país, abierto y legal. Se estaban discutiendo ya las leyes agrarias y las leyes obreras, ¿sí? El problema de Zapata, para mí, visto desde ahora, que es muy fácil verlo desde ahora, es que no tuvo paciencia, ¿sí? Quiso que las cosas pasaran desde el primer día. Y el problema de Zapata también, y aquí sí hay que decirlo, es que Zapata y Villa posteriormente, en ese momento todavía no, sí tenían un programa revolucionario que proponía alterar las instituciones económicas y sociales, y Madero no lo tenía. Pero pedirle a Madero que lo tuviera es equivocarnos, porque Madero jamás ofreció eso, nunca planteó eso, ¿sí? Nunca mintió y nunca engañó. Entonces pedirle a Madero que lo tuviera es equivocarnos, porque Madero no lo planteó. Pero ahí está, la diferencia de fondo está ahí. Zapata y Villa empiezan a construir un proyecto revolucionario a partir del plan de Ayala, ¿sí? Lentamente a partir del plan de Ayala, porque el plan de Ayala, como les dije hace rato, es únicamente el punto de partida del programa revolucionario del zapatismo y el villismo, o del zapatismo en primer lugar, ¿no? Segunda respuesta que quería darles aquí. ¿Tenían proyecto de nación? Claro que lo tenían. Tengo 10 años como historiador, 12 años desde que publiqué el libro de la Edición del Norte en 2006, mostrándolo con documentos. ¿Cuál es el proyecto de nación? Híjole, después, ya son las 6, acuérdense que aquí duran 1 hora las conferencias y no nos eternizamos. Invitaría a leerlo, y creo que el libro de Breve Historia de la Revolución Mexicana, de mi autoría y de Felipe Ávila, sí está aquí en la brigada. ¿Sí lo tienen aquí a la venta? El de Breve Historia de la Revolución Mexicana. Bueno, okay. El de Breve Historia de la Revolución Mexicana es un libro que pueden encontrar ustedes en todas las librerías, y que para la próxima feria ya va a estar repuesto aquí en la brigada, ¿sí? Y ahí explicamos Felipe Ávila y yo en qué consiste ese proyecto revolucionario y cómo se fue construyendo el de Villa y Zapata. En otra ocasión platicamos de eso, quizá sobre pretexto de la presentación de estos 3 libros, ¿no? En una próxima feria, Marina, Pepe, ¿sí? Podemos plantear eso. Para la próxima feria que tenemos aquí, podemos hablar de eso y nada más de eso, que ese es el tema, con el pretexto de la presentación de los 3 libros de Breve Historia de la Revolución, del Villismo y del Zapatismo. Finalmente, ¿cuál Casa del Obrero Mundial, compañeros? Ahí también, eso lo resuelvo con claridad en mi libro de 1915, México en Guerra. Los dirigentes anarcosindicalistas de la Casa del Obrero Mundial, en el momento en que se firma el supuesto pacto de la Casa con Álvaro Obregón, los dirigentes anarcosindicalistas estaban todos en Cuernavaca con Emiliano Zapata. Los que firman el pacto no tienen nada de anarcosindicalistas, ¿sí? Y no representan realmente a los sindicatos de la Casa del Obrero Mundial. Hay una escisión en la Casa del Obrero Mundial. El ala radical y revolucionaria de la Casa está con Zapata. El ala conciliadora, moderada y oportunista es la que firma el pacto con Obregón. No nos confundamos, no son anarcosindicalistas los que firman aquí. No se puede firmar, un anarcosindicalista no puede firmar un pacto con Venustiano Carranza, que tiene otros méritos, pero no va a firmar un pacto con anarcosindicalistas. Entonces, no nos confundamos. Eso lo cuento en mi libro de 1915. De verdad, ya se hizo el compromiso. En la próxima feria presentamos los 3 libros y hablamos nada más del proyecto revolucionario de Villa y Zapata, ¿les parece? Como propuesta. Y termino con una respuesta, con 2 respuestas sobre temas concretos. El que escribió el libro ese que mencionaron, el de los campesinos, es Arturo Barman, que luego fue el que operó y orquestó la contrarreforma agraria de Carlos Salinas de Gortari.
Y la otra respuesta, compañero, consultar a la población sobre qué hacer con un tema polémico me parece cualquier cosa menos tibio o tímido. Felicito a López Obrador que nos vaya a consultar sobre un tema polémico. Minutito, nada más comentarles, porque fueron muchas preguntas, pero una muy importante. La reforma al artículo 27 constitucional, para que ustedes se den una idea, es una reforma que en el fondo plantea que todos los conflictos agrarios que no se han resuelto, cuando después de que se modificó el 27, esos conflictos agrarios se vayan a tribunales. O sea, al final, por eso esa reforma del 27 de 1992 es una reforma que retoma aquel planteamiento de los tribunales y de la no afectación de la tierra, sino irte a un litigio sobre el derecho, que generalmente los tribunales tardan años y años, décadas, no lo resuelven y generalmente se ven inmersos en la corrupción y resuelven a favor de los que tienen el poder económico, de los que tienen el poder político. Esto es importante comentarlo, comentar también que o sea, al final, por eso la reforma del 92 es una contrarreforma. Sí se requiere, sí se necesita resolver los conflictos agrarios. Por eso el movimiento campesino, Plan de Ayala del siglo XXI, Plan de Ayala, que firmamos el acuerdo con Andrés Manuel López Obrador en Jerez, Zacatecas, que nos fuimos los promotores de la firma de ese acuerdo, planteamos ahí que necesitamos crear un instituto de desarrollo agrario, o sea, necesitamos crear un nuevo organismo que atienda y que resuelva los problemas agrarios que no han sido atendidos. En vez de dejarlos en SEDATU, que lamentablemente se ha constituido como una secretaría que atiende fundamentalmente cuestiones urbanas y de vivienda. Entonces, planteamos que hay un instituto que dependa de la presidencia de la República para que tenga esa fuerza y que ese instituto sea el que vea los asuntos agrarios para que estos sean resueltos, los que todavía no se han resuelto, los que todavía no encuentran solución. Y aquellos que se han generado después de la reforma, con los despojos y el atraco de la tierra, como el tema de las mineras, los aeropuertos y las carreteras, que también encuentren solución, porque muchos ni siquiera han sido indemnizadas las comunidades o los pueblos. Por un ejemplo, todo el Arco Norte, toda la autopista del Arco Norte es una autopista que se hizo sobre terrenos ejidales y comunales, una carretera que está en manos que es propiedad de Slim, que cobran cuotas y cobran carísimo, no les dan un peso, no les han pagado a los campesinos la tierra y ya la autopista ya está sobre la tierra, ya despojaron a los pueblos de sus tierras y de su superficie. Por eso necesitamos que haya justicia. Hay casos como las autopistas del Estado de México donde ha habido amparos, los han ganado las comunidades, los han ganado los ejidos, pero aún así la autoridad no ha hecho caso, ya ha hecho las autopistas, no han sido pagados los campesinos ni indemnizados de sus tierras y esas carreteras se encuentran sobre sus tierras y le dan altos beneficios a los dueños de esas carreteras y los pueblos realmente han sido despojados de esa riqueza. Por eso hay que resolver los conflictos agrarios que tenemos todavía en el país. Muchas gracias. Échenle un ojo a dos documentos, la agenda legislativa de Morena que presentó Martí Batres y el Plan de Ayala siglo XXI para que sepan cuáles son los compromisos concretos. Y yo nomás diría, no dejemos de exigir, pero tengamos paciencia. Las cosas van a ir una por una. Muchas gracias. Esto fue Villa y Zapata y esto es la Brigada para Leer en Libertad. Y la foto, levanten el libro. Los que tengan libro, levántenlo. Levanten el libro para que salga en la foto.